La pasión, la humildad, el esfuerzo fueron siempre los valores exponenciales del fútbol de ascenso. El fútbol que históricamente fue de los sábados hasta transformarse en un banco de pruebas para cualquier día, horario y estadio. ¿Dónde nacieron los conflictos del ascenso? ¿Dónde radica y comienza su crisis expuesta en los últimos meses? Su identidad se trastocó, y se trastocó hace tiempo. Fue el primero en perder un público, el visitante. Fue el primero en encontrarse con los castigos más severos, ser del sur y hacer de local en el norte, sin público en la semana y recién comenzada la tarde, era una norma para el fenecido Coprocede. ¿Cómo se sigue un club en estos modos? ¿Cómo está cerca? Reglamentaciones variadas, formatos extraños, descuido. Todo lo que nos sorprende de primera pasó alguna vez en el ascenso y tal vez no nos enteramos igual. El ascenso no es uno solo. Como pasa arriba, tiene sus grandes y sus chicos. Tiene aquellos de hinchadas numerosas, tiene otros tantos de buenos presupuestos, tiene algunos con historia fuerte y tiene a otros sin estadio, tal vez más jóvenes y con menos arraigo. Durante un tiempo extenso, el Nacional B, hoy B Nacional, vino a revolucionar al fútbol que era de los sábados. Se metió en el medio en el 86 y cobró fuerza al interior, quien siempre se ha sostenido disconforme y excluido. Muchos de los clásicos equipos de la antigua Primera B pasaron a formar parte de la tercera división de nuestro fútbol, la B Metropolitana. La fuerte difusión de la segunda, una década después rotulada como B Nacional, expuso lo interesante y emotivo de sus definiciones. Los altos presupuestos de muchos de sus equipos también la transformaron en una liga de élite. La televisación explotó la B Metro y la transformó en un clásico. Jugadores de sus equipos eran observados en muchos partidos por equipos de primera, quienes luego totalizaban sus planteles con un tercio de jugadores nacidos en las categorías más chicas. El paso de los años, con muchas crisis en el medio, nos acostumbró a presupuestos muy bajos y a clubes sostenidos por voluntades individuales, aunque mayoritariamente muy genuinas. Así como durante décadas el jugador de la Primera B tenía que tener un trabajo alternativo para subsistir, se reconoce que son muchos los jugadores del ascenso que en los últimos 10 años viven de su único trabajo, el fútbol, y viven bien. Tal vez aquí se demuestre una notoria evolución. El presente, con un torneo de 30 equipos en primera, encontró una B Nacional con otros nombres, más arraigada a los torneos federales, una B Metro con mezcla de clubes tradicionales y otros menores, y tanto la C, la última profesional, como la D, más reducidas. El primer semestre de 2016, contextualizado en una más que severa interna política, denotó clubes muy endeudados, un faltante de dinero de 3 meses y la amenaza constante de no comenzar los campeonatos. Primera solución, acuerdo, luego desacuerdo, acuerdo momentáneo y el recomienzo. ¿Hacia dónde va el fútbol de ascenso en la Argentina? ¿Cuánto dinero le hace falta? ¿Cuánto le cumplieron? ¿Y qué cambios planea para seguir viviendo? Hoy en el capítulo 11 de los informes especiales de Doble 5 presentamos el ascenso que viene, planes y estrategias para seguir existiendo. Muy interesante, distintos enfoques, iba a decir enfoque, y hay distintos enfoques en este primer informe, en este off. Porque claro, en algún momento esa burbuja va a explotar, la burbuja económica. Si se supone que la C empezó a pagar cuando antes no pagaba y la B Metropolitana dijo tenemos que empezar a pagar para que no se lo lleven los de la C, pagar algo que no tenemos. La de la B Nacional dijo, y bueno, ese es el momento para ascender a primera y pagan una cifra. Y así llegamos a la burbuja de la primera división. A un experimentado hombre de ascenso le pregunto si es el momento más terminal, más de crisis del ascenso. Sí, ¿cómo les va, compañeros? Un placer saludarlos. Sí, porque nosotros tratamos de explicar también en esta introducción la gran cantidad de cambios que hubo en un tiempo menor para llegar, por ejemplo, a esta instancia crítica en la B Nacional, cambios en la reglamentación, cambios en el formato, cambios en los equipos, nuevos actores, categorías que han crecido mucho porque se han profesionalizado, como la B Metropolitana, pero que han decrecido con el cambio de reglamentación en la primera división. La teoría en saber cómo se llega a este presente tratará un poco de evaluar los últimos años. En realidad hemos tenido que retroceder bastante, lo han notado recién con algunas imágenes y también lo haremos hoy, para llegar a estos números en donde la B Nacional hoy figura en un lugar demasiado complejo, porque la primera tal vez con su nuevo formato le ha sacado buena parte de lo mejor. Su identidad, los clubes más convocantes, ese ascenso masivo que se dio en 2014 de 10 equipos, provocó una B Nacional rodeada de conjuntos del Federal
y al mismo tiempo con aquellos que en la zona metropolitana acostumbraban a jugar la primera B en algún caso y peleaban por no descender a la primera C. Si empeoró o complicó a la más importante de las categorías, en el efecto catarata para abajo, terminó afectando a todas. Sí, terminó afectando. Hay categorías que hoy tienen menos participantes que hace un año, o que hace unos años en realidad. Y también dentro de la evolución que se mostró, con categorías que se profesionalizaron demasiado, la B Metropolitana fue una, donde nosotros mencionábamos muchos jugadores que antes debían tener un trabajo alternativo en el fútbol de ascenso, culminaron con esa tesis y empezaron a tener una vida ligada al fútbol en un 100%. Dentro de esa evolución, con muchas empresas que gerenciaron tal vez el fútbol de manera encubierta, el ascenso siempre fue un lugar para hacer experimentos, para hacer un montón de pruebas, donde después se veía si en primera división iban a servir. Bueno, hoy estamos en una instancia crítica en la B Nacional porque dejó de ser un torneo atractivo. Esa es la primera instancia. Y porque atravesó un primer semestre, nosotros mencionábamos aquí en otro informe doble 5, donde las deudas se incrementaron porque buena parte del presupuesto que recibían fue disminuyendo. La pretensión de cobrar la B Nacional durante este último tiempo, y lo que en algún momento realizó fuertes negociaciones, fue este 1,5 millones que estamos observando por club, aquí. por mes. Exacto. O sea, cada club pretendía cobrar 1,5 millones de pesos libre por mes. Pero cobran los descuentos, que aquí los vamos a discriminar. Entre los aportes jubilatorios por el artículo 202, el decreto 202, el 5% por los gastos de AFA, el débito y el crédito bancario y el aporte que tienen que realizar a los gremios, terminan cobrando 1.300.000. Esa es la realidad. En relación a lo que en algún momento están reclamando, pero al mismo tiempo hay otro gran problema que tienen. En algún momento eran los pasajes, donde lograron una quita del 45% y es el paso adelante que dieron. El retroceso se da en los operativos de seguridad, más allá de que tampoco están conformes con haber cobrado un dinero que pretenden, porque durante mucho tiempo esta parte que pretendían cobrar, la realidad que cobraban tampoco la cobraban, porque el dinero no llegaba. Entonces imagínense ustedes, con un montón de presupuestos encarados, a veces desajustados con la realidad, cómo se va esta historia. Bueno, el ascenso debe empezar a diseñarse para ver cómo sobrevive en el próximo tiempo. Nosotros hablamos con Daniel Degano, que es vicepresidente de los Andes, y fue uno de los nombres designados para encarar de aquí hacia adelante la nueva propuesta del nuevo fútbol de ascenso. Va a haber cambio de reglamentación, la B Nacional se va a jugar así o se va a jugar de otra manera. Bueno, él nos va a contar un poco de qué se trata lo que viene. Vamos. La AFA había firmado un acuerdo con el gobierno nacional y el gobierno se había comprometido a pagar en 4 cuotas y el gobierno cumplió con su parte. Quedaba fuera del esquema financiero de AFA para darle a los clubes el mes de mayo y el mes de junio, que se iba a financiar con otros recursos provenientes de otro tipo de convenios que iban a hacer con algún sponsor. Eso no se dio y por lo tanto los clubes de nuestra categoría y creo que de todas las categorías sufrimos el no poder cobrar ese mes de mayo y el mes de junio. Puedo darte mi opinión personal, que no necesariamente es la opinión de toda la categoría, respecto de cómo podrían o las distintas alternativas para estructurar el campeonato que viene, ¿no? Esto es simple. Hoy nosotros somos 23 equipos en este torneo y en el que viene, sea dentro de la Superliga o no, deberíamos ser 25. Es imposible jugar un campeonato de 50 fechas, o sea, 25 de ida y 25 de vuelta. Entonces, evidentemente, habrá que estructurar alguna forma de competencia que haga que el campeonato sea más reducido, porque por otro lado ya estamos sufriendo en este torneo jugar muchos partidos entre semanas, porque obviamente con tanta cantidad de equipos se hace difícil. Y si a eso le sumamos que evidentemente la financiación para los gastos al interior se hace cada día más complicada, lo mismo que los operativos policiales, tenemos que buscar una forma de jugarlo que sea en zonas, pueden aparecer distintas posibilidades, que se haga una zona norte, una zona sur, una zona metropolitana, una zona interior. Todo esto surgirá de lo que los compañeros de la categoría crean que va a ser lo mejor para competir y para gastar menos. Ese engendro que dejó Grondona no solamente era imposible de ver de arranque, lo de los 30 equipos, sino también traía problemas en el mediano plazo. En primera división, en algún momento, va a haber un torneo de 26 equipos
que no se va a poder hacer ida y vuelta porque 52 semanas tiene el año, o sea, habría que jugar de enero a diciembre sin parar. Y tampoco tiene mucha lógica hacer un torneo de una rueda sola con 25 fechas. No. La cantidad de... Jugás medio año nada más. Lo mismo va a suceder en la B Nacional. Sí, y puede empeorar. Miren cómo empezó la B Nacional. Creación en el 86, campeón deportivo armenio, un formato. Se promovieron 3 equipos del interior, porque este fue el primer gran cambio que se produjo en el fútbol argentino, pero no generó todos estos inconvenientes. Se sostuvieron 7 de la primera B, hubo un descenso masivo en ese momento, lo que era la antigua segunda división, para transformar la B Metropolitana, y participaban apenas 22 equipos. En relación a lo que ha sido siempre, miren cómo cambió la mutación. 22 equipos, 95-96, sube a 32 equipos, se mantiene por 2 años, sube a 33, sube a 34 equipos en el 99-2000, pero aquí se dividía la B Nacional en la zona interior y en la zona metropolitana. Claro. Había paridad, porque podías hacer, te daba justo el número, 30 equipos, 25 equipos después en la temporada 2001-2002. Aquí hubo descensos masivos. Miren la cantidad del 2000 al 2002 de descensos que hubo. Hubo torneos que tenían 7 pérdidas de categoría por año, lo cual hoy sería traumático, pero en ese momento, con público visitante, se adaptaba a la cabeza de cualquier hincha. 2002-2003... a 13-14 torneos de 20 equipos. Aquí se produce el mayor crecimiento exponencial de la B Nacional. Equipos protagonistas, equipos de mucho dinero, un torneo lógico, con buenas incorporaciones, con jugadores de la categoría, televisado y fuertemente. Además, era el torneo que, digamos, vos como especialista entendés todos. Ese era el torneo que lo entendía cualquiera. Eran 20 equipos, ida y vuelta. Había una apertura y una clausura, en un momento jugaba una final, claro, o en todo caso un torneo de 38 fechas, largo, con un campeón y un segundo ascenso. Bueno, 2014 con 22 equipos, 2015 con 22 equipos, 2016 con 22, ahora tenemos 23 y la temporada que viene podemos tener 25. Lo cual, el problema, en vez de mejorarse si es por una cantidad de equipos, en la B Nacional se va a empeorar. Sobre todo pensando de acá un año y medio, porque atención, la primera división está pensando en un tiempo, como ahora tiene 4 descensos, no se sorprendan si para la 18-19 existen 6 pérdidas de la categoría. Sí, va a ser bravo que lo voten, ¿no? Pero sí, en algún momento se hará. Exacto. Bueno, este fue el primer cambio de formato fuerte. Se produce en el 96-97. Esto es lo que podemos tener en el futuro. Zona interior dividida en 2 zonas y zona metropolitana dividida en 2 zonas. Teníamos la zona A1, A2, B1 y B2. 11 ascendidos, más Argentinos y Belgrano, la zona campeonato más la zona permanencia para definir después. Hubo descensos masivos hasta llegar a 20 equipos en la 99-2000, participaban 34 equipos. Tienen que hacer la cuenta, más o menos se redujeron en 14 instituciones en un tramo de 3 y 4 años la cantidad de equipos que existían en la B Nacional, ante un primer cambio de reglamentación fuerte que se dio hace 20 años y que ahora se puede volver a repetir. Esto es lo que nosotros nos sorprendió en relación a lo que tiene que ver con estos cambios. Siguiente. Sí, señor. Esperamos por la siguiente. Mire, de 2002 a 2003 hasta 2006-2007 se jugaron torneos apertura y clausura con 20 equipos. 2007-2008 hasta 13-14 torneos largos, ida y vuelta con 20 equipos, un formato que puede darse tranquilamente en el futuro de la primera división. Y aquí el gran problema de todos, la reestructuración del 2014 con 2 zonas de 11 equipos, con 10 ascensos a primera, 22 equipos, el primer cambio histórico que tiene hoy como consecuencia este problema que estamos observando en la B Nacional. 2015 torneo anual, ida y vuelta, 22 equipos, 3 ascensos de la B Metro y 7 del torneo Federal A. Predominio absoluto del interior con 17 equipos en el campeonato y apenas 5 del área metropolitana. Todavía esta especie de desguace para la zona metropolitana, que consiguió muchos ascensos a primera división, se sigue notando. El segundo cambio histórico se da en apenas 2 temporadas. 2016, 22 equipos, todos contra todos, a una rueda, 14 del interior, 8 del área metropolitana. Y 2016-17, 23 equipos, se empieza a mostrar algo de paridad con 3 equipos del interior y 10 del área metropolitana. Aquí lo que sigue preocupando es lo que viene en relación a este tema. Esto generó una polémica extraordinaria. Aquí se produce, para mí, la primera división fuerte entre la dirigencia actual de la AFA y todos los clubes de la B Nacional. Estas son las deudas que tienen cada uno de los equipos, ¿con AFA o deudas generales? Con AFA. Lo que pasa que de todas estas deudas, hay muchas que son negadas. Todos los clubes las niegan. Te dirían un 80%. ¿El primero también? ¿El de más arriba? Es uno de los casos más emblemáticos, teniendo en cuenta que la dirigencia actual del Club Argentino Juniors contrasta demasiado con la dirigencia pasada, que es quien, de algún lugar, manifestó toda esta clase de cambios como testigo. La verdad, no se entendería que Luis Segura
salga indemne de esto. No digo que vaya a la cárcel, porque, pero que no tenga alguna sanción, que no tenga que dar explicaciones. ¿Cómo puede ser que su club gobernado acumule casi 100 millones de pesos de deuda en con la su asociación periodo, que dirige? claro, en su periodo como el de presidente. Digamos, él siendo presidente de AFA le otorgó casi la totalidad de esa suma. Digamos, dentro de todo esto, Ferro intimó a Armando Pérez porque considera que esta deuda no es real. La respuesta de la AFA fue que no surgió de la AFA esta notificación, sino de aquellos veedores que estuvieron Exacto, pero curiosamente se filtró en un momento en el cual de duras negociaciones, por eso el enojo, hubo 11 denuncias. Aquí, por ejemplo, Villa Álmine fue muy enérgico, lo mismo sucedió con Independiente de Mendoza, lo mismo sucedió con Crucero del Norte, que le acumulaban viajes cuando tenía sus propios micros para viajar. Claro. Bueno, esto, atención, porque esto puede ser lo que esto se es a viene. futuro. Sí, 17-18. Está un poco el deseo del Gran Buenos Aires, que es dividir el torneo en una zona metropolitana y una zona interior. Zona interior tendríamos potenciales 15, aquí vamos a ver clubes que hoy están en primera. Hay, que no se enoje nadie en relación a lo que pueden ser potenciales descensos por cómo está la situación, pero Talleres gana 3 partidos y se ubica en otro lugar. Sportivo Patria de Formosa y Villamitre de Bahía Blanca porque vienen sumando buenos puntos en el torneo federal. Estamos hablando de lo que puede llegar a pasar. Si desciende Patronato, si desciende Rafaela, si desciende Talleres, si ascienden estos dos del torneo federal, porque van a ascender 2 del Federal A, se va a seguir incrementando la cantidad de equipos de la zona interior. Y en la metropolitana tendríamos 10. No hay nunca paridad como para poder dividir una y otra. Siempre va a haber más viajes, siempre va a haber más costos. Exacto. Entonces, ¿cuál es la historia aquí? Regionalizar absolutamente el campeonato y, si es posible, dividido en 4 zonas. Si hay equipos del interior que están cerca de Buenos Aires, poder meterlos en la misma zona. Claro. Eso va a pasar sí o sí. No hay manera que se sostenga como se sostiene hoy la B Nacional. No se va a jugar más el torneo largo que te hace viajar de Buenos Aires al interior, salvo en una etapa decisiva. Campeones del interior, 18 desde el 86-87, 12 del Gran Buenos Aires en relación a siempre ha existido un poco quién fue más favorecido o menos favorecido en la historia. 60% de interior, 40%, está bien, Exacto. está más o menos parejo, ¿no? Por la cantidad de equipos debe haber una paridad en la proyección. Completísimo. Muy bien, bueno, les agradezco. ¿Viene una semana próxima cargada también con buenas notas, con buenos testimonios? Sí, vamos a hablar de otro fútbol que para muchos puede venirse. Esto va a generar una controversia tremenda en los socios. ¿Alguna vez nos hizo pelear? Bueno, Edu todavía está contestando mails sobre el amateurismo y el profesionalismo. Yo creo que la semana que viene, no sé la postura de ustedes, estoy entendiendo y comprendiendo un poco la mía, pero podemos llegar a estar... usted no tiene claro todavía. No, es muy interesante porque Juan Pablo, muy interesante para el televidente, Juan Pablo arrancó el informe que tiene que ver con las sociedades anónimas y los capitales privados en los equipos de fútbol en general. Arrancó el informe con una postura y después de escuchar a algunos protagonistas se corrió un poquito de la postura. Un poco. Hay que ver, porque la verdad es que te convencen. Yo quiero ver qué pasa con los hinchas. El nuevo Groucho. Estos son sus principios, pero si puedo hablar con gente que me puede convencer, tengo otro. ¿Puede ser? Hay que verlo un poco, hay que escuchar a todas las campanas. Solo los idiotas nunca cambian. Hay una frase para cada uno. La próxima semana, seguramente el miércoles, estaremos con las sociedades anónimas deportivas y el fútbol que viene en la Argentina. Lo agendamos. Gracias, gracias siempre. a ustedes. Muy brillante, como siempre, también. Ahí volvemos.